Como- Hola a todos, les habla Kenny Rojano y en compañía de Saray Fontalvo, Argemiro Sarmiento y Gabriel Monroy trataremos la guía ambiental para proyectos de construcción o ampliación de aeropuertos. Para entrar un poco en contexto, les explicaré primero lo que es un aeropuerto. Un aeropuerto no es más que esa área definida en tierra que está destinada total o parcialmente a la llegada o salida y movimiento de aeronaves. Aquí en la primera imagen podemos ver lo que son las principales instalaciones por las cuales se compone un aeropuerto. Podemos encontrar la pista, las calles de rodaje. Las calles de rodaje son esas áreas o vías definidas para el rodaje de aeronaves y que además están destinadas a enlazar las diferentes partes de un aeródromo. Podemos encontrar las calles de salida rápida, las plataformas de pasajeros, que es esa área destinada para embarque o desembarque de pasajeros, y también para el abastecimiento de combustible y mantenimiento. La plataforma de carga, que es destinada para el embarque y desembarque de carga, la terminal de pasajeros, la torre de control, la cual proporciona los servicios de control aéreo que tiene tránsito por el aeródromo, a las aeronaves, también el depósito de combustible, que es ese sitio destinado para el almacenamiento de combustible para las aeronaves y otros automotores que se encuentran pues, en el aeropuerto. La estación de bomberos, el taller de mantenimiento, plantas de tratamiento de agua potable, que son donde se encuentran esos equipos necesarios para la potabilización del agua. La planta de tratamiento de aguas residuales, que es donde se encuentran esos sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas que han sido generadas en el aeródromo. Y podemos encontrar también incineradores de basura, parqueaderos, zona de hangares, que es ese sitio destinado para el mantenimiento y reparación de las aeronaves. Acá del otro lado podemos ver las partes por las que se compone un aeropuerto, que son dos. Una de ellas es el área de aire, también llamada área de movimiento de aeronaves, y el área de tierra. Esa área de movimiento de aeronaves o área de aire se comprende a su vez el área de maniobra. Y el área de maniobras pues no es más que el conjunto de pistas para el despegue y aterrizaje de esas aeronaves. También por calles de rodajes y por plataformas de estacionamiento. En cambio, el lado o el área de tierra pues se compone por los edificios y servicios del aeropuerto, más las vías de servicio interno y los estacionamientos para vehículos. Esos edificios del área de tierra se dividen en tres grupos, que es el grupo terminal, el grupo administrativo y técnico y el grupo industrial. ¿Qué es un proyecto? Pues un proyecto de construcción o ampliación, como su nombre lo indica, consiste en la realización de obras de construcción o ampliación de la infraestructura de aeropuertos pues, que ya existen. Esta guía abarca proyectos como por ejemplo el de construcción o ampliación de pistas, proyectos de construcción o ampliación de plataformas, proyectos de construcción de calles de rodaje y los de repavimentación de pistas y calles de rodaje. Esos proyectos de construcción o ampliación de pistas pues consisten en aumentar la longitud de la pista, el cual se compone generalmente de la longitud de rodada, la longitud correspondiente al espacio necesario para que el avión pues, pueda salvar la altura mínima, también la longitud equivalente a la prolongación pues, por seguridad aeronáutica. Los proyectos de construcción o ampliación de plataformas consisten en aumentar la longitud del ancho de esta
y esa longitud o esa amplitud de esta zona pues depende del tráfico y el modo de establecer la circulación de los aviones. En Colombia, por ejemplo, el modo de circulación de estas aeronaves es estacionarias. Es decir, que en un mismo sitio se desarrollan todo tipo de actividades. ¿Qué tipo de actividades? Actividades de desabordaje de pasajeros, de descarga de mercancías, de servicios de tierra y de abordaje de pasajeros. Y los proyectos de construcción de calles de rodaje, que consiste en conformar vías de conexión entre pistas y otras que conecten con otras áreas del aeropuerto. La longitud y el ancho de estas calles de rodaje está determinado pues dependiendo de la distribución del aeropuerto y de los tipos de aeronaves que la vayan a utilizar. Y la repavimentación de pistas y calles de rodaje, pues como su nombre lo indica, consiste en volver a pavimentar esas pistas o esas calles de rodaje que han sido deterioradas. ¿Cuándo se aplican estos proyectos? Bueno, es necesario pues reconstruir, rehabilitar o ampliar la capacidad del sistema del aeropuerto cuando se presentan una o varias de las siguientes situaciones, que son las que se muestran en pantalla. Cuando ocurren una o varias de estas situaciones, lo que se procede es analizar una serie de alternativas, eligiendo la que ofrezca pues mayores ventajas técnicas, económicas y ambientales. Después de la relación o de la revisión o el análisis, pues se procede a decidir la reconstrucción de alguna de las partes del aeropuerto. Se realiza la comunicación oficial a las autoridades ambientales pues, para coordinar las acciones a emprender antes y durante la ejecución de la obra. En las diferentes etapas del proyecto o su proceso productivo, se realizan actividades como por ejemplo el trámite de licencias, la realización del nuevo diseño arquitectónico, el cual debe ser socializado con la comunidad. También se debe realizar un conteo de las especies tanto de flora como de fauna. Se deben realizar estudios topográficos, monitoreo del clima, entre otros. En la etapa de construcción, que es donde se da inicio a los procesos pues, de edificación y todas las demás actividades asociadas, como por ejemplo el paisajismo, el acondicionamiento, limpieza del terreno, drenaje de humedad, movimientos de tierra, pavimentación, es cuando pues se produce ya pues la ejecución de los trabajos. Esta es una de las fases pues de los proyectos de construcción donde más se debe ser meticuloso, por decirlo así, por el tema del cumplimiento de la normativa. Y ya en los temas de operación, pues podemos ver actividades como la operación de la torre de control, operaciones de plataforma, el mantenimiento de las aeronaves, la operación de hotel o los centros de convenciones, etc. Y en lo del tema de desmantelamiento y abandono, pues esta etapa más que todo consiste pues, en desarmar equipos, desconectar tuberías, en la limpieza de los terrenos, en el desmonte de los incineradores de residuos, suspensión de la capacidad de las aguas, la limpieza del terreno y retiro de los escombros, desconectar tuberías, etcétera, ya que pues estos ya han cumplido con sus funciones y objetivos. En el panorama ambiental, bueno, hay varios, como todos sabemos, pues ya se han venido desarrollando varios proyectos de quinta generación. El tema aeroportuario, pues el sector aeroportuario pues no se queda muy atrás. Para este año
se pretenden realizar proyectos como el de la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena y la modernización y ampliación de los aeropuertos José María Córdoba en Río Negro, Antioquia. Se habla de ampliar, pues, como su nombre lo indica, es un aeropuerto ya existente. En el mismo lugar, pues, donde existen hoy en día, se necesitan esos predios. Bueno, se dicen que ya esos predios que se necesitan y los servicios que se necesitan para desarrollar la ampliación, pues ya están, que involucran también un nuevo edificio internacional, la ampliación de la plataforma, posible conducción de los muelles de abordaje, una calle de rodaje, algunas mejoras pues del edificio nacional principal y también la ampliación del parqueo. Se dice que pues solo se está a la espera de la aprobación de la factibilidad por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura y que ya se cuenta con los permisos y las socializaciones. Y por el proyecto de modernización y ampliar el aeropuerto José María Córdoba, se dice que se plantea una nueva pista de aterrizaje, un nuevo edificio terminal y un sistema de transporte entre los terminales. Ya por otro lado, en el tema de la maquinaria podemos encontrar retroexcavadora, bulldozer, cargadores, pavimentadora de formaleta deslizante, los camiones mezcladores, plantas de concreto, el equipo para el corte de juntas y cargadores. Pues la retroexcavadora es una maquinaria que permite realizar trabajos de demolición de forma fácil. La bulldozer es una máquina automóvil pues, que se emplea para excavaciones. Los cargadores, un equipo pues que permite para el transporte de materiales, para la carga de materiales. La planta de concreto, que es pues para hacer mezclas de concreto, mezclas homogéneas con los materiales que pueden ser áridos, como la arena y la gravilla. Los camiones mezcladores, que son sistemas que mezclan cemento, grava o arena con agua pues para formar el concreto. Las volquetas, que es uno de los equipos más necesarios y útiles en este tema, pues ya que estas permiten el transporte y descargue de material de un lugar a otro. ¿Quién sigue? Bueno, en cuanto al tema de trámites, permisos, concesiones y demás normativas y que deben presentar las empresas encargadas de ganarse esas licitaciones y de comenzar las construcciones y ampliaciones específicas del proyecto en cuestión, para el tema del aeropuerto podemos encontrar concesión de fuentes de agua superficiales, ya que dependiendo de la ubicación geográfica en la que se encuentren, tomando como ejemplo el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, dependiendo si se expanden cerca del punto de implementación, podemos encontrar que el campamento de trabajo se va a encontrar probablemente cerca de una fuente de agua superficial. ¿Lo devuelves, por favor? Los diapositivas. Por parte de los permisos de ocupación de cauces, lechos y playas, debido a su ubicación y a la cercanía que este tiene y al impacto que va a tener en ese punto de intervención, se requiere realizar este permiso de ocupación, ya que pueden realizar obras de construcciones permanentes, puede afectar o puede generar un impacto turístico de recreación o de deporte, ya que incluso el mismo aeropuerto puede llegar a tener instalaciones de este tipo en las playas que se encuentran circundantes al punto de intervención, al igual que puede promover sectores de pesca para subsistencia u usos domésticos,
o para su mismo abastecimiento. Tenemos también los permisos de emisiones, de almacenamiento, debido a sus almacenamientos de petroquímicos, por el levantamiento de material particulado que van a realizar los vehículos que se encuentran trabajando en el proyecto, al igual que unas fuentes de generación de ruido que van a hacer las mismas actividades que los vehículos que mencionó mi compañera anteriormente, al igual que al haber una ampliación y al de pronto construirse una carretera nueva para el aterrizaje de aeronaves, pues va a generar un impacto muchísimo más fuerte y va a tener que reevaluarse y actualizarse las fuentes de generación de ruido. Va a haber un proceso de aprovechamiento forestal y un manejo de residuos peligrosos para los cuales van a necesitar tener una concesión junto con los bomberos aeronáuticos para el manejo específico. Dale la siguiente, por favor. En cuanto al tema de los impactos negativos que este tipo de intervenciones van a generar, vamos a encontrar que son sociales y ambientales. Para este punto de explicación, en la parte socioeconómica vamos a encontrar componentes demográficos, culturales, políticos administrativos y espaciales y culturales. En el biótico vamos a encontrar flora, cobertura, ecosistemas, fauna, fauna hidrobiótica, y por el punto abiótico va a ser oceanográfico. Estos impactos negativos, por ejemplo, en el socioeconómico va a ser cambio en la variabilidad en las variables demográficas, va a haber un aumento en las personas que asistan a ese territorio, puede haber también el proceso en el que éstas se vayan, va a haber una alteración sí o sí del paisaje visual, va a haber conflictos con la misma comunidad, porque este tipo de proyectos de intervención tan cerca de las comunidades generan incomodidades o incluso oportunidades, pero en este punto serían las incomodidades que ellos van a sufrir, por ejemplo, con la falta de accesibilidad de vías, ya que van a estar ocupadas y se van a tender a deteriorar debido al tránsito de maquinaria pesada, y al igual a la infraestructura de los servicios públicos, puede haber cortes debido a algún problema que genere la obra, o puede haber una suspensión casi que total. Va a haber problemas con las tiendas que ya existían o los negocios que existían, ya que en su momento debido al resentamiento que se va a generar, estos pueden llegar a sufrir un impacto bastante negativo. En la parte biótica, el impacto en los ecosistemas circundantes del punto de intervención van a ser bastante fuertes, va a haber remoción de cobertura vegetal, alteración de la flora, alteración de la fauna terrestre, de la fauna acuática. Va a ser un impacto bastante importante en el cual el proceso tiende a ser negativo debido a la fuerte intervención que se realizaría. En cuanto a la parte oceanográfica abiótica, vamos a encontrar alteración en las condiciones oceanográficas y morfológicas de la línea de costa. Dale a la siguiente. En cuanto a los impactos positivos, vamos a encontrar que son mucho menores, pero sí van a existir, que son socioeconómicos y van a estar enfocados en el componente demográfico, espacial y económico. En la parte demográfica va a haber más población, va a haber un aumento del comercio, va a haber un aumento de las oportunidades de negocio para los mismos pobladores que están cerca del proyecto. Van a contar al final y durante el proyecto también con vías alternas, vías mejor pavimentadas, aumento en los servicios públicos, mejora en los mismos, y van a tener muchas mayores oportunidades de negocio. Dale. En cuanto a las medidas ambientales de manejo recomendadas, estas van a estar ubicadas en los planes de manejo ambiental, en el plan de seguimiento y monitoreo, de gestión del riesgo, de desmantelamiento y abandono, de inversión o de compensación por pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, dentro del plan de gestión del riesgo vamos a encontrar medidas o barreras que disminuyan el impacto de las emisiones de ruido que éstas se generen. Vamos a encontrar barreras para los silos donde se almacenen los químicos, los combustibles, evitando que se genere un desborde y una afectación oceanográfica mucho mayor. Vamos a encontrar también medidas de intervención con las comunidades, mejoramiento de vías, mejoramiento de servicios públicos, entre muchos otros posibles medidas de manejo que éstas vayan a poder implementarse para beneficio no solamente del proyecto, sino de la misma comunidad.
Bueno, con respecto a lo que es la legislación ambiental y las normas técnicas, podemos que entenderlo con el siguiente diagrama, el cual pues puede ser entendido como el conjunto de sistemas de información jurídica junto con las normas aeronáuticas, los aspectos e impactos ambientales, la selección de la normatividad ambiental, la identificación pues, de las autoridades ambientales que en conjunto determinan los criterios bases para el otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones. Asimismo, también pues, la creación de estándares ambientales y la implementación de medidas preventivas y sancionatorias en relación pues, con obligaciones, condiciones, prohibiciones y restricciones junto con otros compromisos que de una u otra forma aportan pues, a la creación de lo que es la normatividad aplicable para el sector de este proyecto. Pasa a la siguiente. Bueno, a continuación haré énfasis en algunos de estos aspectos mencionados. Para el tema de la licencia ambiental tenemos que se debe consultar el artículo 52 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el artículo 7 del decreto 1753 de 1994, ya que en esto se expone que la ampliación, modificación de los aeropuertos internacionales deben estar previamente sujetos a un licenciamiento ambiental. De igual forma, para los aeropuertos nacionales, también pues deben estar sujetos a un mismo tipo de licenciamiento. Con respecto a los permisos que fue ya mencionado por mi compañero, tenemos que estos están consagrados en el artículo 47 del decreto 1971 de 1996 y el artículo 14 de la resolución 655 del Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, con respecto a las restricciones, tenemos que se observan dos factores fundamentales. En primera instancia, tenemos pues lo que son las reservas forestales y por otro lado los parques nacionales. Bueno, tenemos que cuando se pretenda pues, realizar un proyecto dentro de una zona comprendida o de una reserva forestal y esto implique pues la remoción de bosques o cambios en el uso de suelo, el área que se va a afectar debe delimitarse y previamente ser sustraída de la reserva. Para este tema es necesario revisar los puestos en el artículo 206 al 210 del Código de Recursos Naturales Renovables. Para la situación de parques nacionales tenemos que si un proyecto, obra o actividad que se desea adelantar afecte de forma directa el sistema de los parques nacionales naturales, se debe estar sujeto a un licenciamiento ambiental que pues es otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, frente a otras normas aplicables para este tipo de proyectos, tenemos los usos de suelo. Acá pues para determinar si el proyecto se encuentra pues acorde con los usos de suelo legalmente establecidos, debe consultar la Ley 388 de 1997 y los planes de ordenamiento territorial pues expedidos por la localidad en donde se planea desarrollar dicho proyecto. En la ocupación de espacio público tenemos que un proyecto, digamos, afecte a alguna zona denominada de interés público, entonces se debe hacer una revisión a los puestos en la Ley 9 de 1989 y el decreto 1504 de 1998. Bueno, con respecto a las emisiones, es necesario aclarar que es por fuentes móviles. Tenemos que, bueno, hay que tener en cuenta que para cualquier tipo de proyecto, pues se necesita la implementación de maquinarias u otros equipos para el cumplimiento de actividades dentro de la vida útil del proyecto. Para este tema, estas maquinarias deben pues cumplir con la normativa ambiental expuesta en el artículo 90 al 92 del decreto 948 de 1995 y la resolución 05 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente. Pasa a la siguiente. Bueno, con respecto a los impactos ambientales en el sector pues, de los aspectos naturales, tenemos
previamente identificada por la Aeronáutica Civil, que es pues la autoridad en este tema. Tenemos una primera actividad como lo es el desmonte y el descapote. Bueno, esta actividad afecta de forma directa a recursos como el suelo, el aire, el agua y la flora también pues perteneciente al territorio pues en donde se desea desarrollar el proyecto. Tenemos que algunos impactos relacionados es el deterioro del paisaje por la inadecuada disposición de residuos, también la afectación a sistemas de drenaje, deterioro de la capa vegetal, entre otros. Con respecto a las excavaciones y relleno, tenemos que estas también afectan a los recursos de agua, suelo y aire. Y algunos de estos impactos generados son la alteración de la calidad físico-química de los cuerpos de agua receptores, las emisiones fugitivas de material particulado, así también como el deterioro de la calidad del aire como consecuencia de la circulación de la maquinaria u operación de equipos. Tenemos otra actividad como es la extracción de materiales de arrastre y de cantera. Esta actividad también viene afectando a los recursos naturales como lo son el agua, el suelo, el aire, la flora, pero también a la fauna existente. Tenemos que, pues, uno de los impactos producidos por esta actividad es la generación de procesos de sofocación y sedimentación, el incremento o generación de procesos erosivos, contaminación de cuerpos de agua y alteración en los patrones de drenaje. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, para el caso exitoso de la licencia ambiental, nosotros nos basamos en el aeropuerto El Dorado situado en la ciudad de Bogotá, con la incidencia de que pues el pasado 5 de octubre de 2021, el ANLA le otorgó una modificación para esta licencia, pues basándose en las alteraciones a la calidad del aire y las emisiones de ruido. Bueno, como había mencionado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, después de una evaluación técnica integral de un estudio de impacto ambiental reportado por la Aeronáutica Civil, decide autorizar pues las medidas de manejo ambiental para los impactos derivados al estudio previo de la modificación de esta licencia. Teniendo en cuenta pues que este aeropuerto opera las 24 horas desde el 2015, es necesario considerar 3 aspectos para la modificación o por la que fue decretada esta para este aeropuerto. Tenemos en primera instancia el cambio de la operación aérea, la ampliación del horario de operación, también la actualización del plan de manejo ambiental. Bueno, en un cuarto punto tenemos que la decisión emitida por el ANLA, que fue la autoridad ambiental, se fundamentó en los siguientes aspectos. Primero tenemos los argumentos técnicos, que fueron previamente resultado pues, de la evaluación del estudio de los impactos reportados por la Aeronáutica Civil. Tenemos también los aportes presentados por la ciudadanía al ser una conferencia pública. Tenemos también el comunicado por la Secretaría y el plan piloto del aeropuerto. En un quinto punto tenemos que el aspecto fundamental que influyó en la toma de decisiones es la norma de ruido asociada pues, al uso definido en el ordenamiento territorial. Continúa. Bueno, como ya sabemos, para la ampliación de un proyecto se trabaja sobre la infraestructura que ya está construida de este, por lo cual tenemos que en los términos de referencia de la ampliación de un aeropuerto se debe identificar las vías férreas y otras infraestructuras asociadas situadas en el área del proyecto. Y para esto debemos de describir el tipo de las vías, las líneas férreas o la infraestructura que está situada en el área del proyecto, el estado actual de estas infraestructuras con el fin de poder determinar si podemos utilizarlas como base para la ampliación que vamos a realizar o si se debe demoler y construir una nueva infraestructura. Y también la clasificación de las vías de acuerdo con lo establecido del Ministerio de Transporte. Perdón.
Para presentar esta información sobre las infraestructuras se deben presentar planos a escala 1/25.000 o, si se puede, más detalladas. Sabemos que las actividades principales de los aeropuertos son las operaciones aeronáuticas y la atención a los usuarios de la terminal, por lo cual los efectos que esto tiene sobre el medio ambiente es la generación de ruido, la contaminación del aire y la contaminación del agua. Para poder establecer una red de seguimiento y monitoreo, tenemos que establecer una red de monitoreo de ruido, una red de vigilancia de calidad de aire y una red de monitoreo de agua. Para lo cual, para la red de vigilancia de calidad del agua, de calidad de aire, perdón, debemos de monitorear los contaminantes que se encuentran en el aire, tales como PM10, PM2.5, ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. Para las variables meteorológicas debemos de analizar la precipitación, la temperatura, presión atmosférica, radiación solar, entre otras. Para los monitoreos de ruido, se harán monitoreos de acuerdo con la exposición a los niveles de ruido ambiental, los cuales se evaluarán según la zona habitada o el uso del suelo, como lo mencionó mi compañero. También se harán por zonas horarias, tanto de día, de noche, ambas, y según el tiempo de exposición en el área de trabajo, es decir, por horas. Estos monitoreos se deben de realizar con un sonómetro, los cuales pueden ser de tipo 1 y de tipo 2. La diferencia entre estos radica en que el sonómetro de tipo 1 es un sonómetro más específico, por así decirlo, y el sonómetro de tipo 2 realiza monitoreos de forma más general. Y estos monitoreos se deben de hacer anualmente. Para la red de monitoreo de aguas para consumo humano, esta tiene como objetivo garantizar y monitorear que las condiciones físico-químicas y bacteriológicas del agua destinadas para el consumo humano sean aptas para su uso y para el correcto funcionamiento del aeropuerto. Para esto se deben de establecer monitoreos, ya sea a la salida de las plantas potabilizadoras o a la entrada y salida de las redes de almacenamiento. Y se analizarán elementos tales como amoníaco, arsénico, bario, cadmio, coliformes fecales, coliformes totales, color, entre otros. ¿Puedes pasar? Para el video encontramos uno del aeropuerto de Simón Bolívar, la ampliación que se realizó en años anteriores, el cual tenía como fecha de inicio el 1 de febrero de 2015 y una fecha estimada de terminación de febrero de 2018, para una duración total de 36 meses.